estas decisiones son decisiones electorales. Entonces, se quiere infraestructura para resultados rápidos y sobre todo a muy largo plazo. Y bueno, cuando se maneja la cuenca, estamos haciendo desarrollo sostenible. Estamos manejando el agua potable de manera integral. Solamente estamos construyendo plantas que retoman contaminantes, que está muy bien, es lo que yo aprendí en la universidad hace mucho tiempo que había que hacer, pero se está manejando completamente el agua en un ciclo integral. ¿Para qué protegerlas? Si uno protege una cuenca de una fuente, de una bocatoma, está protegiendo la fuente para la calidad del agua potable, ¿de acuerdo? Pero en esa cuenca hay toda clase de usos, de actividades, hay flora y fauna. Entonces se va a mejorar la pesca, se va a mejorar la fauna va a tener exposiciones a menos contaminantes. Esto pasa en una protección de una cuenca normal, pero cuando yo protejo por ley la fuente hídrica de agua potable, todos los demás usos se van a mejorar. No fue el objetivo principal, pero como secundario eso va a pasar. Porque voy a tener menos materia orgánica, voy a tener menos fósforo, menos nutrientes, porque estoy haciendo acciones para reducir estas cosas y esto va a mejorar también la fauna y la flora. El impacto sobre los otros usos, es decir, por ejemplo, la pesca, el turismo, todo se debería mejorar si protejo la cuenca, sobre todo estamos hablando de una cuenca que está contaminada, que tiene mala reputación, porque hay cuencas y ríos que tienen mala reputación y que esto podría impactar al desarrollo económico con actividades relacionadas con el agua. Y proteger una cuenca implica inventoriar. Implica no solamente monitorear la calidad del agua, pero inventoriar todos los riesgos. Y haciendo esto se conoce lo que pasa en el territorio. Porque a veces los inventarios que hacen los organismos de protección de cuencas en general, hacen inventarios muy generales. En las obligaciones de protección de cuencas se necesitan hacer inventarios específicos para saber de dónde vienen los contaminantes. Porque si hay que hacer acciones, que son acciones legales, hay que priorizarlas. Entonces toca especificar si hay un problema de contaminación de bacteria de coli, ¿de dónde viene? ¿Viene de las aguas residuales? ¿Viene de la agricultura? Todo se tiene que hacer de manera muy detallada, entonces esto permite conocer muy bien el territorio. Es una ventaja grandísima, que a veces no se hace si no hubiera esa presencia de agua local. Y obviamente, como sabemos qué va a pasar en el futuro con los cambios globales, con los cambios de uso del suelo y sobre todo con los cambios de precipitación y temperatura, si yo protejo la cuenca, físicamente, el agua va a ser, el territorio de cuenca va a ser mucho más resiliente a estos cambios climáticos. Y esto del territorio lo menciono empíricamente por algunos modelos y estudios. Obviamente es debatible porque el problema de validar modelos futuros pues, no se puede, pero es interesante ver que esto se menciona mucho en la literatura, cómo la protección de fuentes va a hacer que los territorios sean más resilientes a los cambios, a los impactos y sobre todo a los cambios del uso del suelo, porque los cambios climáticos no solo van a cambiar la calidad del agua, pero la manera como utilizamos el territorio. O sea, ustedes dicen que hay dengue en Buenos Aires, cosa que nos sorprendió, no sé si está relacionado con el cambio climático, pero entonces se van a vender más insecticidas, se van a vender más de esos insecticidas, ustedes se bañan y se van a ir a los... Va a haber más contaminantes cuando el uso del suelo cambia y se pueden hacer predicciones, al menos cualitativas, cuantitativas son más complicadas. ¿Cómo se protegen las fuentes? Digamos que los enfoques que con los que hemos trabajado y que hemos acompañado también a los ministerios en esto, está basado en dos etapas. Una primera etapa que es la vulnerabilidad de la cuenca. Por cada cuenca, cada fuente hídrica es diferente. Ustedes piensen en cada ciudad, geográficamente, la vegetación, el suelo y el uso del suelo es diferente en cada cuenca y la dimensión es diferente. Entonces, cada cuenca hay que analizarla individualmente. Hay métodos de análisis, vamos a mostrar el que dijimos en Quebec. Es decir, determinar qué tan vulnerable es la cuenca, la fuente hídrica. Porque puede haber fuentes hídricas en el norte donde no hay ninguna comunidad, no hay aguas residuales, no hay agricultura, van a ser mucho menos vulnerables a la contaminación antrópica, sobre todo, que las fuentes en sitios donde hay desarrollo económico. Y lo segundo es que a partir del análisis de vulnerabilidad se establezca un plan de protección. Y un plan de protección me diría, pues para proteger las fuentes, tú vas a restringir todos los usos, todas las amenazas y los riesgos. Entonces sería pero estamos en un mundo económico. Estamos en un mundo donde la gente vive de
la economía de la tierra, de las industrias, en sus municipios. Entonces hay que priorizar con costo-beneficio, porque hay acciones que serían muy costosas, que serían que deberían mucho de implementarse, y hay acciones que tienen un costo menor, pero de pronto un beneficio mucho más alto. Entonces hay que hacer análisis costo-beneficio de las acciones. Entonces, ¿qué pasos seguir? Estos pasos, y hay un tema de los riesgos, porque todo es un análisis de riesgo. El análisis de riesgo, pues ustedes lo usan en todo tipo de campos, se debe usar también y se hemos implementado en los análisis de vulnerabilidad para determinar cuáles son las actividades que hay en el territorio que tienen más riesgo. Entonces, pues, pueden imaginarse que hay unas que tienen más riesgo que otras, simplemente, pero también depende de dónde se encuentra en nuestra fuente. En la fuente hay una cuestión espacial también. Porque si yo estoy mucho más lejos de la plataforma, probablemente los contaminantes se pueden disipar, van a ser transformados naturalmente. O que si estoy hablando de un sistema de protección para alerta precoz, para el operador, cuando hay un derrame, un accidente, un derrame de un producto químico en la cuenca muy lejos, pues el operador tiene mucho más tiempo de actuar que si es muy cerca de la plataforma. Entonces la cuestión espacial es muy importante, no solamente la determinación del área de alimentación, que sea de la cuenca superficial o del pozo, pero también dentro de esa área de alimentación, cuáles son los lugares que tendrían más problemas. Entonces, estos son los pasos para seguir. Voy a mencionarlos muy rápidamente. Tengo mucha documentación sobre esto si les interesa los métodos específicos. Primero, la base es evaluar la calidad del agua en la boca. Eso lo hemos hecho todos los ingenieros de los clientes, pero con criterios particulares y también aguas arriba de la boca. Eso se hace menos, porque muchas veces diseñamos plantas o operamos plantas solo con datos en la boca. Está muy bien, es necesario, pero todo viene de aguas arriba. Es importante también documentar la cuenca en los diferentes puntos de la cuenca aguas arriba de la boca. Establecer zonas de protección, les voy a explicar, hacer inventario de actividades en la zona de protección. Entonces los inventarios son claves, como decía, porque las amenazas vienen de las actividades. Entonces, para conocer, para establecer y priorizar las amenazas, hay que inventoriar de manera muy detallada. Y según las actividades que hay, cada actividad está relacionada con contaminantes. No todas las actividades agrícolas tienen los contaminantes. Si tengo cultivos, yo digo que yo tengo ganado, obviamente. Entonces, hay que determinar los contaminantes por actividad, y con esa información se puede hacer análisis de riesgo, les voy a mostrar, y ya se puede hacer causa-efecto entre ciertos riesgos están causados por qué tipo de actividades, y ya se pueden colorear las actividades prioritarias, al menos para comenzar, y priorizarlas según los orígenes. Como les decía, cuando tengamos las actividades prioritarias que son más amenazantes, digamos, a la fuente hídrica, se establecen acciones. O sea, una acción puede decir, tengo que hacer un tratamiento secundario en una planta de agua residual, eso puede ser muy infraestructural, pero ¿cuánto cuesta? O puede ser, voy a sensibilizar a la población, simplemente voy a poner un aviso aquí para que la gente sepa que hay una que está caminando y que está en este momento en una fuente hídrica. Eso no lo sabemos. Eso la gente en general no lo sabe. Puede que en este momento estemos en el territorio de una fuente hídrica. Lo que vamos a hacer, si tienen un impacto sobre el agua, hagamos fuera de la fuente hídrica. Pueden ser acciones de sensibilización, de infraestructura, reglamentarias también. Hay que monitorear más, por ejemplo. Tenemos que aumentar el nivel de monitoreo teniendo en cuenta esto. Evaluar la calidad del agua, bueno, esto es típico de esa variabilidad. Entonces, evaluar la calidad del agua en la Bocatoma para una geografía como en la que yo estoy en NTV, probablemente también, de pronto aquí según la lluvia, es hacer monitoreos temporales para poder determinar cuáles son los picos. Obviamente los picos había que ver es en verano y cuando llueve. Porque en invierno pues hay 2 metros de hielo y además no hay agricultura. Entonces se disminuyen las entradas de contaminantes. En Bogotá, donde yo nací, clima no varía, bueno, yo me tengo que interesar en las lluvias, pero hay estaciones. No existen las estaciones, no hay.
En invierno para los bogotanos en Bogotá es la lluvia, es periodo de invierno. Que ven, en invierno son los cortos de ellos. Entonces, el enfoque de monitoreo depende de la situación geográfica. Bueno, y estos son los parámetros que se piden a todos los municipios de la evaluación de la vulnerabilidad de la Bogatoma, la vulnerabilidad de calidad de agua de la Bogatoma. Podrían ser muchos más, pero se determinan estos porque son factibles. Tienen un costo de beneficio interesante. No se le podría pedir análisis de todos los contaminantes químicos, pesticidas y otros, porque los municipios no serían capaces de hacerlo. Entonces, esta es la cuestión que la reglamentación tiene que tener en cuenta la factibilidad económica de que se cumpla esta reglamentación. Entonces, en puntos críticos más arriba, y esto pues, se establece según el conocimiento del territorio por los expertos del municipio o los consultores que hacen el estudio para los municipios. Zonas de protección, lo que les dije, inicialmente tenemos que conocer cuál es el territorio de la Bogatoma, es la base. Pero bueno, en las reglamentaciones se pueden utilizar diferentes enfoques para subdividir, porque si estoy más cerca de la Bogatoma, hidrológicamente, esto ya es más hidrológicamente, tengo más probabilidad que los contaminantes lleguen a la Bogatoma. Evidentemente, cuando se hace un modelo hidrológico, pedir a cada municipio que haga un modelo hidrológico para determinar zonas de prioridad, ¿sí? Las amarillas son zonas bajas porque están muy lejos. Hacer un modelo hidrológico pues, puede ser complejo, puede ser incierto, entonces lo que se hace en muchos casos, como hicieron en Quebec, es hacerlo geográficamente, con distancias. Obviamente, eso no equivale a la ideología, pero puede implantar fácilmente por el gestor. Lo importante es que los municipios sean capaces de utilizar estas metodologías. Si les pedimos que hagan un modelo hidrológico complejo, o no lo van a hacer, o los métodos van a ser diferentes en los municipios, y en Ontario, que es la otra provincia, la provincia más rica de Canadá, comenzaron así, y fue un fracaso total, porque finalmente hubo arreglarlo en todo, porque pues, los modelos no había quien los hiciera, eran muy costosos, y ahí pararon. Entonces, el que ve esa experiencia decidieron hacerlo con distancias, evidentemente con las limitaciones que tienen las distancias geográficas. En lo primero, establecer una limitación. 10 zonas, 2 zonas o 3 zonas, eso depende de cada legislación. La idea es que todo el mundo tenga la misma metodología, eso es muy importante. Igualmente para los pozos. Entonces, a los pozos tenemos el área de limitación, y claro, en los pozos la particularidad es que los municipios tienen que tener un estudio hidrológico. Ustedes lo saben, algunos de ustedes lo saben. Hidrológico porque pues, se necesita saber cuál es el movimiento del agua hacia el pozo. Y lo que se usa como criterio es la probabilidad de que los microorganismos, las bacterias o los virus puedan llegar al pozo. Entonces se establece con el estudio hidrológico cuál es el tiempo que se demorarían de tal punto a llegar el agua, porque se considera que después de tantos días las bacterias mueren. Entonces, igual en cada Bogatoma del pozo va a haber una subdivisión del área de alimentación, que son áreas prioritarias. Ya habrán entendido que el área 1 y el área roja, la que antes son las áreas prioritarias. Estaba hablando de los pozos, de los estudios hidrológicos de los pozos, pero diciendo simplemente que en caso de pozos de los municipios tienen que tener igualmente estas áreas. Les voy a dejar la presentación. ¿Cuántas de presentación se quieren repartir? Después, cuando ya se tienen estos territorios establecidos, ahí se hace el inventario de las amenazas. Y ese es un trabajo para ordenadores territoriales, para urbanistas. Porque los ingenieros, al menos los de Quebec, ellos se limitan a la toma y al tratamiento. Pero aguas arriba de eso, pues son los urbanistas, los geógrafos, los que trabajan en el ordenamiento territorial, los que tienen carreras de indicadores, que son los mismos que se hacen para los planes de urbanismo o de zonación. Entonces son profesionales que ya tienen competencia para eso. Entonces, la protección de fuentes, la experiencia que tuvimos en el que ver en los proyectos es que fue la mejor manera de que los expertos en agua, que son sobre todo ingenieros, sobre todo en agua potable, se hablaran con los expertos del territorio. Porque antes eran dos zonas completamente distintas. Ahora tienen que hablarse porque tienen que hacer un plan de protección juntos, en equipo. Se hace un inventario. Y ese inventario finalmente en cada uno de los sectores
hacer un inventario de todas las actividades. Y lo que se decidió en Quebec es que los inventarios fueran mucho más detallados en la zona 1, en la zona más cercana. Porque el inventario puede tomar años y años. Imaginémonos que lo que hay en un territorio son entes públicos y entes privados. Cuando hay una industria tiene secretos industriales. ¿Cuáles son los contaminantes? Si uno va a la industria, hace su encuesta, ¿qué contaminantes ustedes botan al medio ambiente? ¿En qué concentración? Bueno, hay leyes que obligan a esas personas, bueno, hay una cuestión de conciliación, de colaboración, es muy complicado, entonces hay que restringir también ese trabajo, porque puede ser un trabajo de años y años, tiene que ser algo factible para aplicar, por ejemplo, en las zonas más prioritarias, las zonas más cercanas, geográficamente o hidrogeológicamente a la zona. Y obviamente en cuencas superficiales, pues es eso, ¿sí? Ustedes ven un mapa de cualquier territorio, hagan un ejercicio de cuenca, un territorio pues, ya construido y ya habitado, y van a ver toda clase de carreteras, industrias, agricultura. Pues una carretera pues, tiene riesgos porque puede haber accidentes, puede haber un camión de químicos que se accidenta y entonces los químicos se van a ir al agua, se van a seguir por el día, que si ha llovido o va a llover, aún peor. En Quebec hay una particularidad, es que las carreteras y las calles están mantenidas con sales durante el invierno por seguridad, porque hay que garantir la nieve. Entonces estas sales en primavera pues se acumulan y cuando es por el día, todas estas sales se van a las bocatomas. Entonces, eso es un inventario que hay que hacer, cuántas sales se echan. Hay que hacer todo el inventario para saber cuáles son los riesgos. Y esto específicamente en la zona 1 que se ha delimitado, que sea en agua subterránea o en agua superficial. Después, identificar los contaminantes asociados a cada actividad. Es decir, ya tenemos las actividades del inventario, ahora esta industria que hace, esta finca que produce, este municipio que tiene una planta primaria de tratamiento de agua residual comparado con otro que tiene una planta terciaria que produce como contaminante aguas abajo de la planta, hay que hacerlo. Porque la única manera de saber cómo esto vulnerabiliza la calidad del agua del río o de la laguna. Y después cuando se determinan los contaminantes, es lo que decía, asociados a cada actividad, según la actividad de los contaminantes, que era lo que decía, y según también las posiciones geográficas, las localizaciones en las cuales nos encontramos, y después hay que hacer un análisis de riesgo. Es decir, análisis de riesgo en este caso puede ser, lo que estamos en Quebec, es el análisis de frecuencia, presencia e impacto, consecuencia. Porque no todas las presencias tienen unas consecuencias. O sea, por ejemplo, cuando hay agua residual y hay coliformes, contaminación de coliformes E. coli, pero la planta de tratamiento tiene una desinfección. Los E. coli, pues, tiene un impacto en la cuenca, pero no tiene un impacto en el agua potable. Se va a tener en cuenta ese tipo de cosas. Es decir, ¿cuál es el tipo de contaminante, la frecuencia? Todo el año, los aguas residuales en todo el año, ¿sí? Agricultura en todo el año. Las aguas residuales de camping, etc. En todo el año. Entonces, para cada actividad que haya en el territorio hay que determinar la frecuencia o la probabilidad de que pase. Por ejemplo, los accidentes de camiones en las carreteras. ¿Cómo saber la frecuencia? Lo que estamos en Quebec es en los próximos 10 años cuántos accidentes de este tipo de camiones ha habido y con eso determinamos cuál es la probabilidad de que se reproduzcan. Porque puede haber regiones en que no ha habido ninguna, pero regiones en que ha habido muchísimos, por cuestiones de presencia de estos camiones o por cuestiones geográficas o de estado de las carreteras, por ejemplo. Entonces se usan datos históricos para evaluar estas presencias. Y se hace un típico análisis de riesgo, aquí les muestro algo muy general, pero que puede ser muy específico para cada tipo de contaminante. Frecuencia o probabilidad de que ocurra este contaminante, es decir, cuánto tiempo durante el año, qué probabilidad de que este accidente ocurra con este tipo de contaminante, y la gravedad de las consecuencias, porque no todos los contaminantes tienen la misma gravedad. Contaminantes, por ejemplo, los hidrocarburos, que ven un accidente terrible de consecuencias humanas por derramamiento de un tren de hidrocarburos, tenemos que cerrar todas las plantas de tratamiento de aguas abajo del río. Y los hidrocarburos
la mayoría de las plantas de tratamiento no las pueden tratar. Hay tratamientos para hacerlo, pero las plantas convencionales no están hechas para tratar contaminación de hidrocarburos elevadas. Entonces, la consecuencia para un contaminante comparado con otro puede ser muy diferente. Y la consecuencia está basada en agua potable, no está basada en consecuencias ecológicas. Pues estamos hablando de protección de fuentes de agua potable. Hay que tener en cuenta que uno podrá tener el mismo enfoque para proteger fauna y flora, obviamente, en una cuenca completa. Y ya después se identifica ya los contaminantes que tienen mayor efecto, que tienen mayor probabilidad, la combinación, es decir, los contaminantes que están aquí, en esta categoría de mayor frecuencia, probabilidad y mayor consecuencia, ya tratan de mirar exactamente, pues ya se sabe de dónde viene, qué se puede hacer para priorizar, según la causa-efecto, priorizar los riesgos según la actividad. Y ahí se hace la priorización, es decir, yo puedo tener 200 actividades, ya cada una con sus propios contaminantes, y ya tengo que determinar cuáles son las acciones. Esa es la vulnerabilidad, ese inventario me da la vulnerabilidad. Y ya lo último que tengo que hacer es identificar cuáles son las acciones. Esto no lo puse en rayado negro porque la etapa de análisis de vulnerabilidad es la primera, y la segunda es identificar acciones que son los planes de acción. En Quebec City ya todos los municipios hicieron su análisis de vulnerabilidad con estos métodos. Ahora estamos mirando cómo se va a hacer un reglamento para hacer planes de acción. Hay buenas ideas, pero eso está basado en el costo-beneficio, es decir, hay que priorizar. Si hay 200 actividades que tienen impacto, ¿cuáles van a ser las 10 en las que yo debería actuar en los próximos 5 años para que sea un impacto positivo, para que sea costeable y para que el beneficio sea más importante? Entonces hay que hacer un costo-beneficio para cada una de las acciones. Se prioriza ese costo-beneficio y así implementa un plan de acción. En los próximos 2 años hay que hacer esto, los próximos 5 hay que hacer esto, los próximos 10. Pero durante ese proceso hay que poner en día el plan de vulnerabilidad. El cambio climático, el cambio del uso del suelo, el territorio no es constante, el territorio varía. Entonces esos planes de vulnerabilidad van a durar 5 años y se van a poner al día cada 5 años para ver si la calidad del agua se mejoró, empeoró y si los usos del suelo son los mismos. Y en un mundo cambiante como el de ahora, pues no necesariamente es el caso. Causa efecto priorización, y esto en toda la cuenca. Obviamente, en el río principal o en el lago principal, pero también en sus afluentes, dentro del territorio de la cuenca. Identificar acciones según costo-beneficio. Son ejemplos de acciones que se pueden identificar. Actualmente no tenemos obligación en que hacer acciones, pero hay municipios que ya han tomado la iniciativa de hacerlo, los estamos acompañando y el gobierno va a sacar un reglamento. Porque un reglamento implica que todo el mundo tiene que cumplir. El municipio puede decidir hacer cosas a su manera, pero cuando es un reglamento tiene que ser lo más comparable posible y aplicable posible para todos los territorios, que sea para una ciudad como Montreal, un pequeño municipio de 5.000 habitantes. Y esto es la parte complicada de los reglamentos. Se basan en la ciencia, se basan en la salud, pero tienen que implementarse, porque si no nadie los va a cumplir. Si son muy estrictos y si no son aplicables, pues finalmente terminan en un papel y no hay consecuencia positiva. Entonces puede haber toda clase de control de erosión, mejorar los pozos sépticos en los medios rurales, hasta hace unos 20 años el ganado podía ir a los ríos, tomar directamente agua de los ríos, eso ya no es permitido, pues imaginarse por qué, o mejorar el tratamiento de aguas residuales y toda clase de acciones que son bien conocidas, pero que hay que identificarlas para cada uno de los territorios que se estudie en los análisis de vulnerabilidad. Obviamente, está la cuestión de protección de la fuente de plan de protección, pero también está la alerta temprana, porque uno de los problemas, como mencionaba, de las operaciones en agua potable es ver llegar la contaminación lo más rápido posible. Entonces, digamos, cuando uno mide microbiología, indicadores como el E. coli u otros, los resultados llegan 24 horas, generalmente 24 horas después, ya hay métodos un poquito más, pero reglamentariamente generalmente 24 horas después.
esto ya es tarde porque es posible que el impacto sea, que ya ha habido contaminación o infección, pues es posible que no haya pasado nada y que ya pasó el problema. Cuando yo me baso en datos viejos, de 24 horas después, no estoy tomando decisiones adecuadas. Entonces, conociendo la cuenca, conociendo los inventarios de los contaminantes, puedo hacer también sistemas de alerta temprana para que el operador sepa que cuando cae tanta cantidad de lluvia en su cuenca, que no encuentra ni la lluvia en los municipios donde hay sistemas pluviales combinados con sistemas sanitarios que va a traer más contaminación, él ya sabe, ya está listo a reaccionar en su tratamiento y en su operación a estas eventuales posibilidades. No son reales, pero son eventuales, cosa que sin estos instrumentos y sin un conocimiento de las causas de contaminación no se podría hacer. Son ejemplos, por ejemplo, de acciones. Los municipios podrían hacer sistemas de alerta temprana porque con todos estos inventarios, con todos estos datos que se inventoriaron en el territorio, hidrológicos, territoriales, de riesgos, tenemos más información para hacer estos sistemas, cosa que antes no se hubiera podido hacer. Hay que aprovechar que se generaron muchísimos datos. Los otros retos de la protección de las fuentes, bueno, es el manejo, la gestión de una parte del territorio. Si mira un territorio, todo el territorio son fuentes hídricas, pero son parte del territorio que antes no estaban identificadas, que ya conocemos. Conocemos las áreas de alimentación y antes hicimos zonación del territorio sin tener en cuenta la existencia de estas fuentes. Ahora las conocemos y tendrían que ser, como son los humedales ahora, por ejemplo, sitios de protección. Yo debería restringir los usos del suelo en ese subterritorio de las colinas. Obviamente, los conflictos de uso del suelo, porque ya hay habitación, ya hay industria, ya hay economía. ¿Cómo hago para conciliar las dos? ¿Cómo hago para, por ejemplo, si hay uso de estiércol de cerdo en la zona número 1, muy cerca de la Bocatoma, ¿cómo hago para indemnizar al agricultor para que cambie, compre otro terreno o cambie su práctica? Porque los campesinos viven de eso. Entonces hay una economía informal y una economía formal que va a estar afectada por esta posibilidad. Entonces, ¿cómo armonizar los usos del suelo por los instrumentos de ordenamiento territorial? Ustedes los conocen, los planes de urbanismo, los planes de ordenamiento territorial que hacen zonación y que determinan las afectaciones del territorio. ¿Qué debo desarrollar en ese territorio? ¿Qué economía? Hagámoslo, pero conociendo que hay unas fuentes hídricas delimitadas geográficamente que deberían ser excluidas del desarrollo económico. Entonces hay que adaptar esas herramientas, hay que poner esa capa de información que no existía antes en las capas económicas, fiscales y de desarrollo económico que hay en los planes de ordenamiento territorial. Y bueno, y cómo hacer que esos planes en los cuales se integre la protección de fuentes tengan en cuenta el cambio climático y cómo se puedan adaptar al cambio climático, teniendo en cuenta lo que se cree que va a pasar, y para que estos planes sean más duraderos, porque tenemos planes para 2 años y tenemos que volver a hacerlos, no sirve mucho, porque la mayoría de las acciones toman más tiempo que tener resultados. Y esto pasa aquí, esto pasa allá. Tengo esta Bocatoma que alimenta el agua potable en el municipio, pero el municipio B y el municipio C no reciben agua potable, es otro municipio, cada municipio tiene su Bocatoma y su planta. Entonces el municipio A tiene que proteger una fuente hídrica que se encuentra en otros municipios. Ellos tienen sus propios planes de urbanismo y su propio poder para usar el suelo, para utilizar el suelo. Entonces, ¿cómo hago para proteger? Este municipio puede proteger esta parte de su cuenca por poder, pero lo puede hacer, pero no puede determinar lo que va a pasar en estos municipios. Hay que negociar con esos municipios. Y lo que es un poco contradictorio es que estos municipios tienen que tomar acciones para proteger esta Bocatoma, pero nunca van a utilizar el agua que produce esta Bocatoma. Y eso pasa, ustedes hacen un mapa en cualquier sitio del mundo, eso pasa. Y ese es el problema, es que la administración territorial es una administración municipal, completamente política, que no tiene en cuenta de la cuenta. Y hay que ver que hay manejo de cuentas, hay iniciativas, pero nunca las cuentas van a ser el poder que tienen los municipios, eso no va a pasar. Pero los municipios son los que deciden, los que tienen la obligación de tener agua potable,
pero no pueden decidir, sale a un grado, pero que cuando se va a consumir en las casas está a 25 o 28 grados, porque el agua está calefaccionada, el ambiente está calefaccionado todo el año, entonces la gente está tomando agua a 25 grados y ustedes saben que cuando se adiciona cloro, pues cuando la temperatura aumenta, puede haber toda clase de reacciones, hay que documentar todo eso. Y una problemática también que obviamente tienen reservorios, en esta casa tenían 3 reservorios, 3 metros cúbicos, hay casas que tienen un reservorio 1 metro cúbico, tienen su pozo séptico, que no es un pozo, sino es un reservorio un poquito más abajo, y cuando se llega al pozo séptico, pues no pueden pedir agua. El camión tiene que esperar a tener el otro camión a sacar los lodos del otro reservorio. Muy vulnerables con respecto a esto, porque puede haber contaminaciones cruzadas. Estamos estudiando esto en Madrid, podría hacerles diarios de documentación donde tenemos muchos estudios de casos diferentes también. Hemos hecho encuestas sobre percepción, comportamiento de las poblaciones en el agua. Nos tocó traducir una encuesta en YouTube, que está en lengua de ellos. Hablan inglés, no hablan francés. Entonces, llegamos a hacer las encuestas. Si la persona no habla inglés, le entregamos el cuestionario para que lea las preguntas y nos lo escriba después y nosotros hacemos traducir las respuestas. Todo esto para decir que las metodologías tienen que adaptarse mucho más complejas, costosas, complicadas. Y viajar allá es también extremadamente complicado. O sea, tenemos aviones muy costosos, más barato viajar de Quebec a Buenos Aires que de Quebec a Madrid. Entonces los costos de investigación son mucho más altos. Obviamente hay programas como el que nosotros aplicamos que están específicamente orientados a eso, que los montos tienen en cuenta esos costos de investigación. Las redes no tienen redes. No tienen redes porque es permafrost. Entonces el suelo está congelado todo el año. No se puede construir tampoco, no se puede construir se puede construir no, subterráneo, las casas están superficiales. Es decir que el suelo es lleno, o sea, el permafrost es el suelo, los edificios del suelo están completamente congelados y no se puede, no, es como roca. No se puede construir ninguna infraestructura subterránea, ni ninguna red, ni de acueducto, ni de cloaca. Con la consideración que ahora con los cambios climáticos en los municipios un poco más al sur de Madrid se está descongelando una parte y hay movimiento del suelo y movimiento de vibraciones. Es un problema diferente, pero otro problema de vulnerabilidad de estas poblaciones. Entonces, porque eso está pasando y ya se ha observado. En el norte todavía no. Y eso todo era en el verano. En verano son más o menos 10 grados. ¿No? Más caliente el verano allá que en Ushuaia, que en Tierra del Fuego. Pero en Tierra del Fuego el invierno es mucho más suave que acá. Pero no voy a decir eso. Sí, entonces los camiones pueden tener 2 o 3 camiones según la talla de la comunidad, pero culturalmente, en la época de casa, el conductor de camión puede decir: me voy a la casa y tomo el pasante y el camión se queda ahí. Si se daña un camión, pues traer piezas de reparación y la traerlas, a veces depende del daño, y a veces está en limitación del número de camiones. Y ustedes imaginan que hay casas que tienen 1 metro cúbico de sobrepoblación, o sea, 3 generaciones de veces que viven en una casa, porque hay limitación de habitación, también hay una crisis de habitación, todas son habitaciones del gobierno. La construcción es muy costosa, la responsabilidad del gobierno está en la habitación, pero cuando llega, no se hace. Entonces hay familias que viven 3 generaciones en la misma habitación, entonces hay problemas sanitarios, altas temperaturas en las casas, además son cazadores, cortan sus aves y sus punto donde está la llave de agua. Muy complicado desde el punto de vista de exposición de salud pública, es muy complicado. Comenzamos a estudiarlos ya tenemos datos de 3 años de lo que hemos estudiado. Tenemos una publicación sobre eso, que existen 3 datos para poder enviar. Pero esto es la diferencia, es decir, que es la redistribución, el chofer que
recibo un mensaje que en esta casa falta agua y que hay que llenar el agua por 1 metro cúbico y si hay 8 personas, imagínense la consumo. La limitación para el uso del agua para efectos sanitarios. Y esto es en Colombia, que comenzamos un proyecto de fuentes hídricas desconocidas. Porque en este municipio de más o menos unos 2.000 habitantes, que queda en el Parque de los Nevados, este es el derivado del Tolima, el agua viene así, hay muchas subcuencas que se generan. Este municipio toma agua de los Nevados, pero en un punto específico. Pero en la Boca Toma el agua estaba completamente contaminada por el Tolima. No había mucha turbidez, no había, llovió un poquito, pero era E. coli, y según todos los planos, según el drogaje que hicimos, no había nada en la montaña que pudiera causar eso. Encontramos una finca y una casa, una finca que tenía unas 10 personas que pasaban su tiempo en el río. Pero para hacer eso, con este señor y otro hombre, nos tocó abrir la cuenca. Nadie había ido a eso. Estos son los 10 estudiantes con los que fuimos el año pasado en Canadá para hacer eso. Entonces fuimos a caracterizar la cuenca y logramos encontrar el punto de contaminación. Solo es para decir que el estudio de fuentes hídricas, cuando uno tiene acceso a todos los puntos, es mucho menos complejo que cuando uno tiene que abrirse los caminos, como pasa en muchos municipios de Colombia, para hacerlo. Y los dejo con una diapositiva del proyecto de los parafitos de la Sierra Activada de Santa Marta. Barranquilla es la ciudad costera más importante de Colombia, ahí viene Shakira. Una ciudad muy grande, el río Magdalena, que es el río principal económico principal en Colombia, llega aquí, se desemboca en el río Magdalena. Este es Santa Marta, aquí es donde nació Falcao y donde nació Carlos Vives. Estamos haciendo muchas fundaciones respecto a las comunidades vulnerables. Y aquí en los años 70, esto era una hacienda, una entrada de agua, de Bolivia, construyeron un puente de tierra. Construyeron ese error los ingenieros en esa época, porque pararon parcialmente el con el mar, y todo eso que se ve ver son manglares. O sea, son manglares, son esos árboles que crecen, no es tierra, aquí no se puede caminar, eso no es tierra, ni siquiera es un mineral, es manglar, es agua. Entonces, y hace unos 100 años, unos pescadores que vivían acá, todo están llenos de pueblitos muy pobres que viven de pesca. Esos unos pescadores que iban a pescar muy lejos porque era una pesca, porque cuando hay subienda de terreno, todo esto se mezcla, agua salada con agua, entonces hay pesca en el planeta. Entonces, estos pescadores decidieron, en vez de ir a hacer idas y vueltas, establecerse en este punto y hacer sus familias y construir sus casas con madera de manglar, hace unos 100 años. Y construyeron 2 comunidades, una que está acá y otra que está por acá más pequeña, esta se llama Nueva Venecia. Nueva Venecia son comunidades parafílicas. En Colombia hay varias, y en el mundo hay varias, pero la mayoría viven junto a la costa. Es decir, que están en la costa y tienen acceso a la tierra. Aquí estamos a 28 kilómetros de acá. Comenzamos un proyecto allá con un estudiante de doctorado para caracterizar los riesgos y qué soluciones hay para el agua potable. Todo esto sigue siendo agua salada, no es tan salada como el agua de mar. Esto está generando los manglares porque los manglares necesitan muchísimo más sal que la que hay aquí. Entonces, hay un proyecto de manglares que no somos nosotros, sino los biólogos, porque son especies de alta vulnerabilidad y hay mucha fauna, muchos pájaros. Es un sitio único en el cual hacen un calor impresionante. Así en Colombia, nosotros seguimos en Colombia cuando muchos caminan por la sombrita, váyase por la sombrita. Aquí no hay sombrita. Esas comunidades viven expuestas también al sol. Eso es. Entonces viven ahí y es agua salada. Entonces, ¿qué hacen? Tienen una solución que son los bomboductos, es decir, que unas personas, fabricantes, adecuaron sus barcos, sus bombos, para ir a buscar agua de uno de los brazos del Magdalena. Pero el Magdalena pues varía según las lluvias y eso, y van a buscar agua y la van a vender para llenar los tanques que hay en cada casa todos los días. Es un negocio. Hay unos que echan sulfato de aluminio porque venden más carga de agua que está un poquito más transparente. Y esto lo hacen varios bomberos, pero obviamente estas aguas que vienen del brazo de Magdalena, aguas abajo del río Magdalena, se quedan
muy contaminadas, extremadamente contaminadas, y esas son las aguas que utilizan para el uso doméstico, además de las cloacas que tienen en sus casas. En sus casas tienen unas salidas, es un baño muy bien construidos, pero es un hueco a la sierra. Entonces todo se cae de y los niños pueden entrar. Entonces estamos haciendo un proyecto de caracterización de las fuentes. Entonces, si quisiéramos hacer caracterización de la fuente de agua, tendríamos que tener una fuente de agua, pero caracterización para establecer cuáles son los sitios de la calidad de agua mejor o peor, y según el periodo del año, para recomendarles a los bomberos que vayan a esos sitios porque van a conseguir una mejor agua. Ellos, es una proporción de tiempo y de costo, que venden el agua, vuelven y venden de 4 de la mañana a 8 de la noche, están bien eliminados. Y es la única manera de conseguir agua. Tiene electricidad, pero se va a luz 2 o 3 veces por semana, muy poquito internet. Entonces estamos caracterizando las fuentes, las exposiciones, el comportamiento de la gente con el agua y, dependiendo de los resultados, establecer con mis colegas de la Universidad de Tolima, que son expertos en filtración doméstica, filtros domésticos adecuados a este tipo. Eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias por la atención.